Bien, jóvenes, vamos a comenzar hoy retomando lo que terminamos ayer. Recuerden que de acuerdo al programa estamos en esta altura, sesiones 9:10. Vamos a terminar el trabajo que hemos realizado. ¿Ok? En esencia lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente. Vamos a compartir una nueva lámina y esto tenemos esta expresión de acá. Lo que vimos ayer y donde nosotros quedamos es en esta estructura de la formulación del controlador PID, la cual tenemos indicada ahí en sus versiones paralelas e ideal, están expresadas las ecuaciones diferenciales en el dominio de Laplace. Bueno, ese controlador, el cual estuvimos conversando ahí en las propiedades de lo que tiene, puede ser aplicado en el caso de, por ejemplo, vamos a ver esto, en un circuito de molienda, ¿ya? Y en ese circuito de molienda, en las acciones de control, podemos controlar la densidad de la alimentación a ciclonaje, de la densidad de la pulpa, alimentación a ciclonaje, tamaño de partícula que está existiendo, podemos controlar el nivel del cajón y podemos utilizar los controladores PID de los cuales estamos conversando. ¿Okay? Son distintos objetivos que señalamos para el circuito molienda y a través de las variables que nosotros estamos definiendo y los recursos que vamos a trabajar. Aquí en los temas de recursos tenemos que pensar bien que los recursos que necesitaríamos, de los cuales algunos van a existir y otros tendríamos que adquirir, de manera tal que esa es la forma en que nosotros podríamos estar trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los problemas que existen con el control PID antes de proseguir en la materia? El problema que existe en el control PID es que tenemos problemas en la medición o actuación, que en el fondo proporciona una información que el controlador recibe y si ese problema de medición se traspasa hacia el controlador, el performance del controlador no va a ser mejor. O bien la actuación, que la actuación no procesa adecuadamente la orden de comando que le está enseñando, le está entregando la señal del controlador. La calidad de la información es otro aspecto interesante a considerar en cuanto a que el efecto de la calidad de la información redunda en la calidad del control que se realiza. Desde el punto de vista de proceso, el retardo de transporte o tiempo muerto de un proceso también va a influir sobre el desempeño del controlador PID. Lo mismo ocurre con ruido y perturbaciones, los cuales fundamentalmente están asociados con los problemas de medición. ¿Ya? Otro aspecto a considerar es lo que nosotros hemos realizado, que el proceso que hemos diseñado, estamos pensando que es un proceso el cual ha sido modelado en condiciones lineales, sea linealizado en una determinada región operacional. Y en esa condición, bueno, el sistema es lineal y conforme a esa instrucción nosotros tomamos el modelo del proceso y después diseñamos el controlador. Y por otro lado, la ecuación diferencial que hemos obtenido, que como caracterización es coeficientes constantes. En consecuencia, los coeficientes permanecen así, una ecuación diferencial de carácter constante. Pero puede que esa dinámica varíe en el tiempo, o sea, la conducta del proceso va cambiando y lo que ocurre es que en un momento determinado puede salirse de su condición operacional. Entonces todo ello va a incidir y el controlador que fue diseñado por un rendimiento adecuado frente a la condición operacional de un caso, de una determinada región, o no funciona adecuadamente para la condición que tenemos acá. Voy a colocar mi punterito. Entonces eso es lo que puede ocurrir en cualquier circuito moliendo y lo que estamos viendo nosotros. ¿Cuál es el uso que se da a los controladores y qué se recomienda? Bueno, normalmente los controladores convencionales son muy utilizados, tienen tiempos que le digo yo, casi 80 años. Son utilizados para procesos lentos, generalmente típicos, problemas de temperatura, concentración, ruidos de medición no son muy fuertes. El más habitual de todos utilizados es el controlador PI. Y PID se usa, pero en algunos casos muy específicos. Se recomienda utilizar un controlador P proporcional cuando la integración, cuando el proceso sea un integrador. Básicamente un proceso integrador es aquel que es un autorregulado, donde se mantiene un equilibrio determinado. ¿Ya? Y en este caso también el controlador proporcional puede ser útil cuando no se requiera de forma muy exquisita, muy fina, tener un error de estado estacionario cero o nulo. Para procesos que tienen retardos de tiempo o tiempos muertos muy altos, se recomienda utilizar otras técnicas disponibles como el predictor de Smith, control predictivo, etc.
Para procesos como estábamos mencionando antes, de procesos en los cuales los coeficientes variantes en el tiempo son variantes en el tiempo, esos procesos variantes en el tiempo eventualmente podrían ser utilizados controladores de carácter adaptativo o adaptivo, en el cual se acomoda la condición variante del proceso. Pero es una técnica, llamémosla así, que tuvo en boga en los 80 y fundamentalmente pertenece a otro grupo de trabajo. No es muy utilizado en este momento. Esta lámina es importante, necesito que la entiendan perfectamente bien. En el fondo, esta lámina nos dice a nosotros que la respuesta del proceso, o la variable PB señalizada por Y en este caso, se debe a cuál es la conducta del lazo de control frente a un cambio operacional en el set point W, y también frente a la presencia y la perturbación que es molesta, como la perturbación B. La ecuación que lo rige en este lazo de control, tenemos la presencia de un controlador o regulador R, según la nomenclatura europea, alemana, Regelungstechnik, y la representación del proceso G. Aquí el proceso G puede tener incorporado dentro de sí, en un solo bloque, la presencia de la válvula con su GB, o la presencia de la ganancia del transmisor, que transmite la información del controlador a la válvula, un GT. Y aquí estoy asumiendo por simplicidad que la representación de la ganancia y la medición es la unidad. Entonces nosotros lo que podemos hacer es ver que la variable del proceso responde a los dos estímulos, uno a voluntad nuestra, que es el cambio operacional, y el otro debido a la presencia y la perturbación. Y esto se rige por la ecuación que estamos señalizando acá. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un problema, porque de solo mirar esto nosotros nos damos cuenta qué es lo que ocurre. ¿Quiénes son los elementos que tenemos, quiénes son los elementos que tenemos acá como para influir en la conducta de salida? La planta está dada, es la planta. La perturbación aparece, es en esencia una variable externa. El cambio de set point W es a voluntad nuestra, pero un cambio de set point no nos va a decir a nosotros cuán bueno o cuán malo es la conducta del lazo. ¿Quién nos queda? El elemento regulador. Entonces, todos ellos llevan a esta ecuación. ¿Y cómo logramos esta ecuación? Bueno, esta ecuación la logramos de la siguiente manera. Es muy simple, fíjense bien. La variable salida P sub B, representada por Y, no es otra cosa que el proceso recibiendo la información del controlador. Y la salida del controlador, que lo que hace es el controlador procesando la información de error. Entonces, en el álgebra de Laplace, para diagrama en bloque, nosotros tenemos la salida sería G por U, y U es R por el error. En consecuencia, el Y sería G por R por el error. Es una ecuación. Bien. La otra ecuación se saca acá de este punto suma. Lo que hay acá es el error, y el error simplemente no es otra cosa que el W, que es la señal de set point, menos la señal de salida, la variable PB real. Y eso da la ecuación de error. Y toman un lapicito, hagan el trabajo un par de minutos, van a encontrar que se combinan esas dos ecuaciones, la de acá que tiene una expresión de error, y la otra I, que también guarda una relación con el error a través de este camino, igual G veces R por U por el error, despejan el error y llegan a una relación entre la salida de PB versus el set point, y también podrían eventualmente llegar a una relación entre la salida I y la perturbación. Y eso se rige por la ecuación que estamos señalizando acá. Entonces nosotros nos enfrentamos a la siguiente situación. El único término que nos puede aportar de modo de controlar, de manejar a voluntad la mejor conducta del lazo, el mejor desempeño del lazo de control, es el término el regulador, el controlador. Y ese término aparece en esta expresión como en esta expresión. Pero las expresiones son distintas. En otras palabras, el regulador o controlador que nosotros obtengamos frente a una conducta o de un cambio operacional no va a ser el mejor regulador para que nos dé la mejor conducta frente a un cambio, frente a una presencia de perturbación. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque no podemos satisfacer esta ecuación de la misma manera que esta otra. En consecuencia, el regulador que tengamos una vez que está definido, bueno, queda definido para cualquiera de las dos condiciones. Tratar de hacer que se cumpla lo mejor posible para las dos, ¿de acuerdo? Pero va a tener que tener la prioridad a uno de ellos, ¿ok? ¿Y esto a qué se debe? Que simplemente tengo un solo elemento para trabajar y manejar esta situación, que es la señal de control producida precisamente por el regulador. Y esto se debe a que en esta ecuación
Tenemos que satisfacer dos problemas, pero no podemos hacerlo porque tenemos solamente un grado de libertad. ¿Ya? Bueno, una vez que está definido que el regulador es ese y la forma como va a trabajar, ¿ya? Pasamos a los denominados métodos de sintonía. Y en los métodos de sintonía no significa otra cosa que determinar cuál es el valor del parámetro del regulador al cual entrega la mejor respuesta para nuestro caso. Entonces aquí nosotros tenemos la definición básica que el controlador lo hemos definido, ya va a ser uno de la familia PID, y lo que nosotros tenemos que encontrar es cuáles son los valores de los parámetros. Eso significa los métodos de sintonía. Y para tal efecto existen métodos de prueba y error, que es el más simple. Se parte con valores pequeños, con la finalidad de no deteriorar y afectar un lazo de control que está en una fase de producción. Y eso nos entregará algunos resultados. Y después tenemos los métodos basados en experimentos, que en el fondo no es otra cosa de unos ensayos experimentales muy parecidos a aquellos utilizados en modelación empírica, con lo cual se obtienen unos datos y a través de esos datos experimentales nosotros con una tabla de fórmulas podemos determinar los parámetros controlados. Estos son los métodos experimentales basados en características dinámicas del proceso y encontramos los parámetros utilizando las tablas. Y después tenemos método analítico basado en el modelo o método de sintonía automática, que serían algunos métodos, llamémoslo así, un poco más refinados, pero que no corresponden al propósito del curso. Okay. Método de prueba y error. ¿En qué consiste el método de prueba y error? Bueno, básicamente el método de prueba y error consiste en que nosotros partimos con los valores. Imagínense, el controlador tiene tres botones: el botón del KP, el botón del tiempo derivativo y el botón del tiempo integrativo. Y nosotros partimos con ellos y queremos hacer. Entonces no podemos mover los tres botones al mismo tiempo, partimos con uno. Si partimos con el KP, tenemos que hacer nula la influencia de los otros dos. ¿Cómo hacemos nula la influencia del TD? Haciéndolo cero. ¿Y cómo hacemos nula la influencia del tiempo de integración? Haciendo el tiempo de integración muy grande. Recuerden que en la expresión de la parte integral es 1 sobre TI. Entonces, si este TI que está en el denominador es grande, la influencia del factor total es nula. Entonces, hacemos eso, partimos con este valor y empezamos a aumentar el valor de KP bajito hasta lograr la mejor respuesta. Se fijan, la respuesta tiene una velocidad al comienzo y después tiene un valor final donde se aprecia la existencia de un offset. Llegamos a ese punto, paramos y tenemos anotado un valor de KP, no movemos el KP, el botón lo dejamos en ese valor. Después incorporamos la presencia de la acción derivativa. ¿Y de qué forma lo hacemos? Empezamos a aumentar el TD hasta tener una respuesta aceptable y que nos entregue un poco más de velocidad y un error menor que el anterior. Sin, por supuesto, tener valores muy grandes de la señal de control. Y después tenemos que dejamos el botón del TD en ese valor e incorporamos el valor del T sub I. Y el valor del T sub I lo empezamos a hacer presente, pero esta vez en vez de ir aumentando como en los casos anteriores, el TI se tiene que ir disminuyendo para que recién empiece a actuar la presencia de la acción integral. Y eso lo hacemos hasta lograr finalmente que el error de estado estacionario sea nulo, producto de la acción integrativa que tiene ese atributo, logra que el valor final es nulo. Una vez que eso está listo, bueno, paramos y ahí quedó nuestro valor del controlador. Y el controlador quedó con esos valores de parámetros: ganancia proporcional, tiempo de integración y tiempo derivado. ¿Ok? Eso sería el método de prueba y error. Después vienen los métodos de sintonía, en los cuales hay dos criterios. Bueno, esencialmente hay dos criterios. Uno basado en un comportamiento en lazo cerrado y otro en comportamiento en lazo abierto. Y en eso se basaron los métodos de Ziegler-Nichols y Cohen y Kuhn. En particular, Cohen y Kuhn solamente hizo uso del método de lazo abierto. Pero Cohen y Kuhn proporcionó dos métodos, basados en lazo cerrado y lazo abierto. ¿Y qué dijo Cohen y Kuhn? Lo que dijo Cohen y Kuhn, bueno, mira, si yo tengo un cambio operacional o una presencia de perturbación, si el controlador es tal de que la respuesta del lazo en su primer instante frente al cambio operacional o frente a la perturbación tiene un sobrepico de esto, y después el segundo sobrepico de este valor y el tercero de este valor, si yo cumplo el criterio de que si este es 80%, el de acá cumple el criterio de la cuarta parte de este 20%, el de acá cuarta parte de este sería 5%,
La cuarta parte de 5%, 1.25%. Me voy a encontrar con un sistema que responde de esta manera y realmente de forma relativamente rápida llego a sentarme en el balance. Ese fue el criterio básico. Y ese criterio se denomina amortiguamiento cuártico, particularmente ofrece presencia de perturbaciones. Y eso es lo que basó Kryleniko. ¿Ok? Esto de QD significa Quadratic Decay Ratio, decaimiento cuártico. Bueno, fueron desarrollados para controladores PID. Estos controladores son de la década del 40, 42, como mencioné hace un momento atrás. Y la validez que hay es cuando las plantas o procesos son de primer orden y tienen una caracterización de la relación entre el tiempo muerto y el tau del proceso está por esto y desigualdad. Mayor o igual que 0,15, menor o igual que 0,6. ¿Ok? Pero de cualquier forma, cualquier mecanismo que utilicemos, lazo abierto, lazo cerrado, cualquier mecanismo siempre vamos a tener que nosotros que recurrir a un ajuste de naturaleza empírica. Entonces, ¿cómo vemos los métodos en forma esquemática? Tenemos el controlador o regulador, está el set point, viene la medición, el controlador actúa, aquí está procesando la diferencia que es el error, actúa sobre el proceso, y ¿qué es lo que hace el lazo cerrado? Bueno, simplemente el lazo cerrado toma y parte primero con un controlador con una ganancia proporcional pequeñita, porque recuerden que el lazo está funcionando, esto está en actividad de producción. Entonces, la ganancia pequeña la empieza a aumentar, y bueno, cada vez que toma un valor, observa cómo es la respuesta del proceso. Y empieza a aumentar, hasta que logra que los procesos empiecen a mostrar una oscilación permanente. En ese momento se detiene, y lo que hace es decir, bueno, aquí está esquematizado de la misma manera. Bueno, dice, yo tomé el dato de la ganancia que existió para cuando el lazo oscilara de esta forma, y esa ganancia la denomino ganancia crítica. Y de la figura de la oscilación tomo un dato que se llama el tiempo de periodo de oscilación. Y finalmente lo logro y calculo y utilizo esos términos. ¿Y cómo los utilizo? Bueno, creo una tabla que se rige por esta receta, donde dice que si yo para ese proceso quiero utilizar un controlador proporcional, solamente proporcional, entonces la ganancia del controlador proporcional va a tener que ser la mitad de la ganancia crítica, 0,5 veces. Si quiero utilizar un controlador proporcional integral, bueno, en términos que tengo que tener es, para la ganancia proporcional tendré que usar este valor 0,45 veces, y para el tiempo integral tendré que usar este valor de 1,2 veces. Y lo mismo es la situación de controlador proporcional integral derivativo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hizo Ziegler-Nichols para el método de lazo cerrado. Para el método de lazo abierto, que es este otro, en este caso, si ustedes se fijan, el diagrama es distinto. El lazo no está conectado, y lo que se hace simplemente es un ensayo empírico en que aquí se produce un cambio operacional que si yo estoy en un, pongamos, 100%, pego un cambio operacional de 20%, inyecto esa nueva energía al proceso, en este momento sería este punto aquí, y veo y observo lo que es la salida. Y eso es exactamente el método que se usó en modelación empírica, más o menos parecido, ¿ya? Y al hacer eso, lo que ocurre es que yo tengo un proceso que está trabajando, ya voy a hacer algunos comentarios prácticos de esto. Veo un cambio operacional de entrada en el set point, lo pasé un 20% adicional y me provocó un cambio delta U. Y veo que el proceso es de primer orden que estoy mencionando va a responder de una forma como la que aparece en la figura. Aquí vemos exactamente la misma definición ya conocida, que la ganancia va a estar dada por el cambio producido en la salida debido al cambio producido en la entrada, lo que sería esta ecuación, delta I sobre delta U. El tiempo muerto se aprecia como la distancia en tiempo transcurrida entre el momento que se aplicó el estímulo hasta que empezó a reaccionar, esto sería el D. Y finalmente el valor de tau se calcula como la diferencia entre el tiempo desde que abandona el tiempo muerto y empieza a reaccionar hasta que cruza el valor final por primera vez y única vez. Y eso, simplemente esa fórmula nos entrega a nosotros la relación para la constante de tiempo. Bueno, existe una forma alternativa que simplemente hace uso de otros valores numéricos, ¿ya? Se usa otros valores numéricos, y esos otros valores numéricos se pueden señalizar de la forma que se indica, ¿ya? Y muestra que ese valor numérico está indicado por
el cambio operacional de energía en la entrada, se ve la respuesta en la salida, que es muy similar a la anterior, pero a diferencia de los casos anteriores, los puntos que toma para los cálculos del tiempo muerto y del tau son distintos. Aquí hace uso del 63,2% del valor final y 28,3% del valor final, hace uso de esos tiempos para los cálculos, a diferencia de lo que teníamos en el caso anterior, que usaba el 100% del valor final, usa este tiempo para el cálculo y usa este instante de tiempo para el cálculo, cuando abandona y cuando llega al 100% del valor final. Y en el caso del otro método, utiliza cuando llega al 63,2% y al 28,3%. Y con esos numeritos y a través de estas expresiones logra la expresión del modelo identificado de la planta, que sería ese. Entonces tenemos dos fórmulas de la planta de primer orden que sería exactamente la misma, la misma expresión, pero resulta que los términos de constante tiempo y tiempo muerto logrado son de forma distinta. Para el caso Ziegler-Nichols, se utiliza la fórmula siguiente. Ziegler-Nichols dijo, si usted hizo el ensayo de lazo abierto y quiere usar un controlador solamente proporcional, su ganancia va a tener que ser, K sub P va a tener que ser tau dividido de K veces D. Este término, tau, conocido por el cálculo recién de la figura, K, la ganancia que es el cociente entre salida y la entrada, D, que sería el tiempo muerto. Y si quiere utilizar un PI, bueno, va a tener que utilizar esta fórmula. Si quiere utilizar un PID, va a tener que utilizar esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Ese es el método de Ziegler-Nichols en el lazo abierto. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay otro método que, porque si ustedes se fijan, todas las fórmulas de acá, de esta expresión, son altamente sensibles al cociente T sobre D. T, tau sobre D, tau sobre D. Entonces resulta de que esa situación fue analizada por alguien, ¿ya? Déjenme organizar mi lámina para ver, no sé. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esa expresión? Tenemos la misma situación que hemos explicado en este momento, ¿ya? Tenemos la misma situación y ya vamos a entrar a estos temas que se los voy a explicar, ¿ya? Los métodos de Ziegler-Nichols y aparece un señor llamado Cohen y Kuhl, ¿ya? Es el grupo, una pareja de personas que trabajaron en el tema, ¿ya? El documento que se los envié en el transcurso del día es el que estoy utilizando en este momento, y ellos lograron que Ziegler-Nichols logró de que esta expresión que él está trabajando, hasta ahí tenemos todo, era altamente sensible a TD, y lo cual se refleja por una situación distinta. Entonces, Cohen y Kuhn dijo, no me gusta depender tanto de eso, yo les voy a proporcionar una fórmula como esta. Y esa fórmula que está ahí es ligeramente distinta. Hasta aquí es la misma que usa Ziegler-Nichols. Se fijan, esa parte es la misma, esta parte de aquí es la misma, esta parte de aquí es la misma, pero Cohen y Kuhn le agregaron estos términos. Le agregó algunos términos a la expresión de Ziegler-Nichols con la única finalidad de hacerlo menos sensible a la relación tau sobre TD. ¿Ya? Tau sobre TD. Porque ¿eso qué significa? Es una relación que hay entre el tiempo muerto y el tiempo de retardo. Entonces, si ellos son no comparables, o si la relación que existe no es muy significativa, no va a producir mucho efecto. Deje ver en nuestra lámina si puede provocar la misma explicación. Aquí está, por ejemplo. Con Ziegler-Nichols tenemos, esta es la relación que estoy mencionando, ¿eh? Con la relación del tiempo sobre el tiempo muerto, uno aprecia de que en la medida de que si X está definido de esta manera, tiempo muerto sobre tau, a medida que el X va disminuyendo o aumentando, conforme ven esta ecuación,
a lo largo del tiempo, el tipo de respuesta es de esta manera. Entonces se ve la sensibilidad de la forma de la respuesta a el parámetro X que está definido de esta forma. ¿Ok? Entonces, esto no le gustó a Cohen y Kuhn, dijo, estos cambios demasiado bruscos, entonces yo voy a ir por otro camino. Y Cohen y Kuhn fue por el camino que les menciono, obtuvo esas relaciones y mostró sus resultados. Si ustedes se dan cuenta ahora, por ejemplo, para x igual 0,5 está muy pegadito, para x igual 5 está muy pegadito al valor final. En cambio, en Ziegler-Nichols, para x igual 2 estoy acá, para x igual 5 estaría por acá abajo. Veamos qué pasa con x01. Se fijan, con x01 estoy en ese punto. ¿Ya? Y si lo comparo con Cohen y Kuhn, para x01 estoy de esa forma. ¿De acuerdo? Para x igual 1 tengo esa figura, y si la comparo con la anterior, para x igual 1 voy a estar de esta manera por acá. Entonces, dada la sensibilidad de la figura, Cohen y Kuhn mostró esta mejora. Eso fue básicamente el aporte de Cohen y Kuhn. ¿Ok? Dicho eso, ustedes pueden ver que van a tener dos técnicas basadas en el mismo sistema. Cohen y Kuhn y Ziegler-Nichols, los dos usan la curva de reacción. Los dos determinan los parámetros de la misma forma. La única diferencia está en que Cohen y Kuhn usa una tabla con unas fórmulas distintas a la de Ziegler-Nichols. Esa es la única diferencia. ¿Y qué lo lleva a la sensibilidad de la variación de tiempo muerto sobre tau? Este es el factor más relevante al usar la curva de respuesta, que es lo que denominamos lazo abierto o curva de reacción. Eso es lo más importante que hay ahí en ese tema. ¿Ok? Volvamos a lo nuestro. Nosotros estábamos en este punto. ¿Ya? Entonces, en esas tablas que estamos mencionando, en las tablas que le estoy mencionando, en esta lámina no está lo de Cohen y Kuhn, está en el otro documento, ustedes pueden simplemente transportarlo y pegarlo acá y tendrían un solo documento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Esos son los criterios de Ziegler-Nichols y Cohen y Kuhn para sintonizar. Esas son recomendaciones para decir qué valor deben tener los parámetros del lazo del controlador, en nuestro lazo, para mejorar el desempeño del lazo. Después tenemos que lo que nosotros vamos a tener que hacer, y lo que acabamos de discutir hace unos momentos atrás, es primero seleccionar el tipo de controlador o regulador. ¿Vamos a usar un P, vamos a usar un PI o vamos a usar un PID? Esto depende del proceso en cuestión o del lazo en cosa. ¿Okay? Después tenemos que pensar cómo vamos a darle la prioridad, qué situación vamos a manejar bien. Vamos a trabajar para dándole prioridad y privilegio a tener una mejor conducta frente a perturbación o una mejor conducta frente a un cambio operacional de set point. ¿Ok? Después, otro aspecto que tenemos que considerar es la señal física. Nosotros podemos darle al controlador, el controlador le puede dar a la salida de sus cálculos un valor de energía cualquiera en términos teóricos, pero ese valor de energía tiene que estar dentro del rango de lo que el elemento que se va a manipular, por ejemplo, una válvula, la velocidad de una correa transportadora, cuál es lo tolerable por ellos. Entonces hay que tener en cuenta la magnitud de la señal de control que se va a utilizar y para eso hay que considerar los elementos físicos que están frente a eso. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a ver. Entonces, esta es una temática adicional, ¿ya? Yo voy a transportarme ahora a algunas otras cosillas, como por ejemplo este documento que también le envié. Hasta esta interrogante que vamos a ver. Entonces, primero tenemos que preguntarnos nosotros, ya que sabemos lo que es sintonía, etc. La primera pregunta que tenemos que hacernos en forma inmediata es, ¿cuándo vamos a sintonizar? ¿O cuándo va a ser necesario sintonizar? ¿Ok? Este documento. Entonces, bueno, naturalmente va a ser necesario sintonizar. ¿Por qué no lo comparte? Va a ser necesario sintonizar cuando vaya a determinar los parámetros del controlador por primera vez.
Es una situación. Eso quiere decir la puesta en marcha, cuando se hace por primera vez. ¿Qué otro escenario tenemos nosotros para decir que vamos a sintonizar nuevamente? Bueno, es cuando los parámetros del controlador que originalmente estaba dando buenos resultados, a lo largo del tiempo el desempeño del lazo no trabaja bien, como estaba antes, y empieza a deteriorar su performance. En esas condiciones entonces hay que volver a sintonizar. Dicho eso, y ya sabiendo que tenemos que sintonizar, después vamos a tener que ver cuán difícil va a ser el tema. Yo le aseguro de que si tenemos 5 personas, 6 personas trabajando y quieren diseñar un controlador o determinar los parámetros, como el ensayo es empírico, cada uno de ellos va a tener valores numéricos distintos. Entonces existe más de un juego de parámetros que permitan las condiciones, lograr las condiciones. Ese sería un caso favorable. Pero de ese vamos a tener que escoger cuál es el mejor. Esa es otra pregunta. Y el peor caso es que no existe ninguna combinación de ellos que nos dé el mejor resultado. ¿Ya? Entonces esto nos lleva a nosotros a volver a pensar en los términos que acabamos de recién, de los métodos utilizados, el método de prueba y error, este es un documento resumen de unas pocas líneas, el método de Ziegler-Nichols y el método de Cohen y Kuhn. Todo esto que les mencioné recién está expresado en estas frases de la primera página. Bueno, vamos a quedar hasta acá en esta sesión. Estoy haciendo una recopilación de lo que grabamos en la sesión anterior, pero se me olvidó apretar el botón, así que tuve que grabarla inmediatamente después para no olvidar lo que había explicado. Vamos a atrasarnos un poco en el programa. La próxima semana, el día lunes, le voy a atender las consultas que tengan déjenme ir al programa, porque tengo entendido que una prueba número 2 está muy cercana. Estamos en New Share, una nueva compartir. ¿Dónde tenemos el programa? A ver. Programa. Aquí está el programa. Nosotros estamos acá hoy día. Hemos cubierto todo, excepto que nos quedó pendiente esta parte. Eso, ¿ya? Lo que estamos marcando aquí, eso es lo que quedó pendiente, para después entrar a un tema completamente distinto que guarda relación con lo que es el medidores. Entonces, la prueba número 2, que es el próximo martes, para esa prueba voy a hacer la sesión de repaso el día lunes antes y trataré de cubrir un poco eso que está pendiente, más algo de lo que tendremos acá. En el fondo voy a dedicarle la mitad de la clase prácticamente a atender sus consultas y lo otro lo que pueda avanzar en el programa. La prueba 2 va a ser el día 12, martes 12. ¿Okay? Eso es lo que tenemos ahí y eso es lo que sería lo que habríamos cubierto el día de hoy. Ok, jóvenes, gracias, les repito, por error se me olvidó apretar el botón de grabar, por lo tanto no grabé la sesión original del 7.8, estoy haciendo una grabación independiente ahora para ello y se las voy a enviar también. ¿Estamos? Recuerden que ustedes tienen una cápsula de estudio grabada que está cubriendo todos estos temas y que ya se las transmití a ustedes como información, tienen el vínculo y está grabado en la, ¿cómo se llama? En el aula, en el recurso aula. Eso sería, jóvenes, y quedaríamos hasta ahí ahora. Pararé la grabación.